¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos comenzando otra emisión de Los Días Contados para acompañarlo durante los próximos 40 minutos aproximadamente, con informaciones, por supuesto, y con la presencia de un par de entrevistas hoy que bien valen la pena porque refieren a cuestiones de estricta actualidad y con proyección a futuro, ¿no? Por un lado, la cuestión económica, que sigue siendo un tema preocupante, aquí hay que prestarle atención, más allá de las proyecciones, y de eso vamos a hablar con el doctor Daniel Guida en un rato nada más, del gobierno en torno a un presupuesto 2018 en el que, entre otras cosas, no está contemplado pagarle los 50.000 millones que le debe el Estado Nacional a la provincia de Santa Fe, pero sí un pronóstico un tanto, diría yo, optimista en torno a un crecimiento del 3,5%, un déficit del 3,2% y una inflación que en el 2018 sería prevista por el gobierno de tan solo el 10%. Si uno coteja eso, y esta es una primera impresión y después lo vamos a hablar con el especialista, con lo que se ha conocido, el índice Congreso de las últimas horas, que da el único 1,5% de inflación para el mes de agosto, anualizado de agosto a agosto ya estamos cerca del 25%, ¿no? Con lo cual sería una meta extraordinaria si se alcanzara llegar a reducir la inflación al 10%. Meta que en sí misma es valiosa en tanto y en cuanto junto a eso no vaya una depresión y una caída del consumo, una pérdida de capacidad productiva y por tanto una pérdida de empleo en la República Argentina. Este es un dato que vamos a estar analizando con el doctor Guida, con quien también vamos a ver cuál es la implicancia, la incidencia y los condicionamientos a futuro de haber alcanzado el récord del EVAX en 1 billón. 1 billón es lo que tiene de deuda del EVAX la Argentina con los ahorristas, ciclistas, como usted le quiera llamar, pero son los tenedores de esos bonos que si decidieran cobrarlo no alcanza la plata que hay circulando para poder cancelarlo. El otro tema está relacionado con la cuestión previsional, porque más allá de los anuncios hechos por el gobierno, después del escándalo de la quita de pensiones a discapacitados y a gente que tenía efectivamente esos beneficios, se anunció la marcha atrás. Sin embargo, hay cerca de 100.000 personas que aún no han percibido ese retroceso, esa corrección y la perspectiva de seguir cobrando lo que por derecho les corresponde. Vamos a estar hablando de eso con el doctor Roberto Zuckerman, que además de ser candidato a concejal en la ciudad de Rosario, es un experto en temas provisionales, es profesor de Derecho en la facultad y ha estado en su momento a cargo del ANSES. Así que esas serán las entrevistas. Pero antes de meternos de lleno en los reportajes, vamos a abordar un tema que naturalmente sigue siendo, como hace más de 40 días, de alto impacto y de preocupación, porque la sociedad argentina no se permite y no debe permitir seguir conviviendo con situaciones que son absolutamente del pasado o que creíamos que eran definitivamente del pasado, como es la desaparición forzada de personas. En ese sentido, las noticias de los últimos momentos, de las últimas horas, refieren en casos objetivos a 2 o 3 cuestiones. Por un lado, las pericias sobre los vehículos de Gendarmería no dieron ninguna compatibilidad con ninguno de los rastros que se obtuvieron allí con los familiares de Santiago Maldonado. Hay que decir también que en su momento el defensor oficial en tribunales había dado detalles de que esas camionetas y vehículos habían sido lavados. Le faltaba que le colgaran el pinito nada más antes de llevarlo a que hicieran las pericias. No hay ningún rastro. Lo que habrá que ver, lo que queda por peritar es un Unimog, creo, y algunas otras prendas. 80 rastros diferentes se tomaron y no hay compatibilidad con ninguno. Las otras noticias en torno al caso son declaraciones de 2 gendarmes que curiosamente están consignadas en la portada, una del diario La Nación y otra en el diario Clarín. Acá tenemos La Nación, que da cuenta de que Maldonado, dice, un gendarme admitió que hirió a un manifestante. Se trata de un hombre a quien individualizan con nombre y apellido, de 27 años, que dice que le tiró un piedrazo. Después de que recibiera él un piedrazo, como que se enojó, y la réplica fue también un piedrazo a un hombre que estaba cruzando el río, le pegó entre el omóplato y la nuca, y lo ayudaron a salir del río otros compañeros que estaban con él escapándose de la Gendarmería. Lo otro está en la edición online del diario Clarín, y dice, por primera vez agentes de Gendarmería dan su versión del 1 de agosto ante la justicia. Y acá es otro al que acusan efectivamente de haber perdido los estribos porque había sido herido y tener una reacción. Bueno, los otros gendarmes que también declararon dicen que este gendarme había dicho cuando volvió del operativo que efectivamente había tenido un altercado con un manifestante. Lo cierto es que esto aparece 40 días después, cuando el gobierno intenta tomar distancia de una situación que evidentemente
le ha hecho daño desde la perspectiva electoral. ¿Y por qué decimos esto? No porque se nos ocurra a nosotros o porque pensemos que es así, más allá de que pensamos que es así, sino porque el gobierno ha utilizado estos focus groups, que son los grupos de, digamos, de gente que se estudia y se tiene como testeo sobre la opinión pública para ver de qué manera impacta. Y efectivamente lo hicieron. Lo hicieron a tal punto que hubo una modificación en las estrategias, escondieron a Patricia Bullrich, viajó al sur el secretario de Derechos Humanos y ahora hay una hipótesis de gendarmería que no termina de cerrar porque obedece a la responsabilidad de un joven suboficial alterado porque había sido agredido o de otro joven suboficial, cuando en realidad lo que se está estudiando aquí e investigando es si además de un episodio de violencia descomedido, ha habido una trama de encubrimiento, hasta dónde llega, quién dio la orden y cuál es efectivamente el nivel de compromiso de un batallón, de un escuadrón o de la fuerza en su conjunto. En ese sentido, también llama la atención, y vamos a invitarlos a escuchar un material, un video, lo que ocurrió en el juzgado de Esquel cuando la fiscal no quiso recibir a un perito informático reconocido que participó en varias instancias de investigación, al que le exigieron que haya una suerte de presentación de idoneidad, que la puede superar rápidamente, que es el docente universitario experto en temas informáticos, Ariel Garbars. Garbars primero quiso hablar con la fiscal y luego también con el juez. Ninguno de los dos los aceptó como perito de parte, porque él lo que ofrecía era detalles precisos de dónde se activó el teléfono al día siguiente de la desaparición de Santiago Maldonado y qué había ocurrido no solo con él, sino con los que estaban a su alrededor. Lo escuchamos porque es un testimonio muy valioso. Vine en representación de la Comisión Provincial por la Memoria que dirige Adolfo Pérez Esquivel, como perito de parte propuesto por esta organización y también propuesta por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH. El abogado le hizo saber a su secretaria, a la secretaria de la fiscal, que teníamos información muy relevante para la causa. A pesar de eso tampoco quiso recibir. Por eso me fui al juzgado federal para hablar con el juez Otranto. El juez Otranto tampoco quiso recibirme. La información de la celda que le queremos dar al juez es fundamental para el esclarecimiento de la causa, porque en esa celda no solamente está el celular de Maldonado el 2 de agosto, sino que están los celulares de las personas vinculadas al hecho de la desaparición forzada, es decir, responsables, cómplices y posibles testigos. Bueno, concretamente lo que dice el ingeniero Garbars es que a través de la individualización de la antena y de las celdas, vamos a hacer un ejemplo. Es como si fuera una cantidad de cajas que son las antenas, ¿sí? En distintos lugares del sur. En una de esas cajas hay después como divisorios, ¿sí? Como tabiques. Esas son las celdas. Ellos establecieron en qué antena se impactó el llamado cuando lo recibieron en el celular de Maldonado y qué otras líneas telefónicas estaban alrededor, a menos de 10 metros, incluso pegados al propio Santiago Maldonado o al celular de Santiago Maldonado el día 2 de agosto, al día siguiente de la desaparición forzada que se está investigando. Es decir, se puede saber a quién pertenecen esos números telefónicos que están perfectamente individualizados, de acuerdo a lo que ha dicho el ingeniero Garbars, que estaban en el mismo cajón, en la misma caja, en distintos tabiques, tal cual lo establece de manera inequívoca una pericia de tipo técnico-científico. Lo que llama la atención, en realidad no llama la atención, forma parte de todo esto que estábamos describiendo, que en 40 días hubo como tramas de encubrimientos y de distracción, es como rápidamente la diligencia del juez manda a federales a la estación de colectivos del Trébol porque alguien dijo que había una filmación en donde había un tipo parecido a Maldonado, por ejemplo. O le hacen entrevista a los canales a un matrimonio de veteranos que había levantado la ruta a un muchacho que se parecía a Maldonado y obviamente no era Maldonado. U otro tipo de situaciones en las que hay celeridad. Y en esta ni la fiscal ni el juez reciben al ingeniero Garbars, que además es un hombre de una reputación aquilatada en varios casos en los que ha tenido que intervenir la cuestión científica y tecnológica para aportar al esclarecimiento. Y dice Garbars de manera inequívoca, esto da certezas de quiénes, dónde y cuándo estaban en el momento que impactó la llamada del teléfono celular
de la línea de Santiago Maldonado. Me parece que vale la pena prestarle atención a esto porque más tarde o más temprano el pedido para que él sea parte, como perito de parte en esta querella, en esta investigación, va a tener que dar resultados. Para cerrar este tramo e irnos a la pausa y luego ya comenzar con los reportajes, les decimos que a partir de las 6 de la tarde, Sergio Maldonado, que es el hermano de Santiago, y Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, van a participar de una actividad en la Facultad de Psicología aquí en la ciudad de Rosario. Están todos invitados, por supuesto, 6 de la tarde en la Facultad de Psicología. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos vamos a hablar con Daniel Guida de algunos temas económicos y de política económica fundamentalmente. Ya venimos. Bueno, muy bien, nos acompaña el doctor Daniel Guida, economista y además ya un habitual, pero casi un contertulio, lo podíamos traer los viernes, ¿no? Y decía que estaba Roberto Zuckerman, que en algún otro programa han coincidido los dos como invitados, ¿no? Ya Zuckerman con la capacidad que lo caracteriza, porque la sangre tampoco es agua, yo lo puedo decir sin ningún tipo de segundas intenciones, estaba pensando en armar algo para ir por los pueblos, y él por la ciudad, que quiere juntar votos. Y yo dije por los pueblos y me dijeron, no son tan generosos tampoco los pueblos, ¿no? Bueno, tratamos de tomarlo esto con el mejor sentido del humor, teniendo en cuenta que hay algunas proyecciones optimistas y algunas realidades que van de contra a esas proyecciones optimistas, ¿no? Digo porque mientras se conoció la información que el gobierno pretende tratar el presupuesto 2018 antes de fin de año y prevé 3,5% de crecimiento y solo 10% de inflación para todo el año, uno ve que llegamos al récord del EVAX, de deuda del EVAX, de 1.026.000 millones, un número que no entraría en la pantalla si tuviéramos que sobreimprimirlo, ¿no? Sí, efectivamente. En cuanto a optimismo, vos sabés, Pablo, que uno no puede perder la fe y la esperanza. En general, pues son cosas que un pueblo necesita de alguna manera para funcionar. Ahora, entre esa actitud natural y lógica de un pueblo que espera una mejora y la realidad concreta de los números y de lo que es en sí el proyecto de la economía de Mauricio, hay una distancia enorme, ¿no? Vos mencionás una variable, para mí es una de las variables muy importante porque significa un endeudamiento muy pesado, no solo el externo, que ya de por sí es pesado y es comprometedor, sino ahora también un endeudamiento interno. Claro, porque eso eran 100.000 millones era el endeudamiento externo aproximadamente. No, estamos, el externo la es... nueva, ¿no? Claro, 90.000. Es decir, deuda externa se considera técnicamente la que está en manos de tenedores extranjeros, no la que está emitida en dólares, porque también la Argentina ha emitido dólares que están en manos internas, ¿no es cierto? Claro. La deuda externa de tenedores extranjeros está casi superando ya los 90.000 millones, con una emisión mayor a los 68 o 70.000 millones. ¿Cuánto estaba en este periodo? El último día del gobierno anterior. Bueno, las LEVAC estaban en 260, casi 270.000 millones. O sea que se ha multiplicado por 4 eso. Casi, prácticamente. Estamos en, exactamente, casi 300% para que el público lo entienda, ¿no? Significa un endeudamiento muy grande, pero lo importante es que es una tasa de interés muy elevada. Claro. Lo cual le pone de alguna manera los límites a lo que sería la tasa de interés para las inversiones privadas argentinas, para el consumo y demás. Por eso es tan difícil pensar en un crecimiento del 3,5% con una tasa en donde te silban, te llaman el canto de sirena. ¿Para qué le voy a poner un emprendimiento productivo si acá es que es muy lógico, es muy lógico. Sí, es razonable. Y es comprensible, es la racionalidad de un capitalismo, claro, la cual... Yo particularmente no lo critico porque me parece lógico. No, es decir, yo no podría decir que es una pátrida el que hace eso. No puedo decir, ¿cómo es una pátrida? Está cuidando su guita, ¿no? Está viendo de qué manera. Más allá de que gran parte de esos fondos están en manos son de otra gente que sí no, de los bancos, merecen, básicamente, por supuesto. Inversionistas extranjeros. Y si vos mirás la deuda externa, el endeudamiento y los dólares que ingresaron en la Argentina, gran parte de esos dólares, tristemente, vienen a financiar la bicicleta llamada financiera. Es decir, pasaron a pesos, hoy al 26-27% en pesos, cuando retiren van a retirar una tasa real de interés en dólares superior lejos al 12-15%. Claro, y esa tasa... No hay ningún negocio en el mundo que en dólares de eso, ¿no? Esa tasa, como tasa, en ningún lugar del mundo. Por supuesto. Y como negocio de rentabilidad en una actividad productiva, habrá muy poca que cuenten eso. Muy poca. Creo que prácticamente en la actividad productiva no hay, ¿no? Habría que buscar algún nicho, de pronto algún invento, sí, alguna cosa nueva, alguna colocación boom, en el mercado. Circunstancial, pero sostenido en el tiempo, ningún negocio, ninguna cosa de esa renta. Este solo dato le indica a la población por qué no hay inversiones productivas. No hace falta ser ¿Quién va con una máquina si poniendo la plata? Este solo dato. Esta tasa acompaña también las tasas de los plazos fijos y demás del ahorro
más pequeño, digamos, los pequeños ahorristas, la población en general, que está también allí en 18, 19, 20%. Vos te das cuenta que con la facilidad que se logra, prácticamente sin ningún compromiso, sin riesgo, porque no tiene riesgo, el cortoplacismo es tremendo, más del 60% vence entre 28 y 35 días. Sí, al toque, una cosa... El 15 de agosto se hizo, ya se nos escapó de las manos. Ahora, el martes que viene, ya vence nuevamente casi 400.000 millones de elevados, que se van a renovar. Si se renuevan, otra vez a 28, 35 días. Es decir, la obligación que tiene, que pesa sobre el Estado, es tremenda. Y esta tasa de interés influye mucho en el déficit, ¿no? Claro. Algunos que llaman calcula a esto de 3 y déficit. pico por ciento. Y claro. Esa es la proyección para el año que viene. Entonces, ¿cómo podés vos pensar en estabilizar una economía, en que crezca, en que haya inversiones productivas, que la gente realmente contrate más mano de obra y demás, con estas tasas, ¿no? Claro. Esa variable sola de la economía es una foto. Bien. Ni hablar de las otras, ¿no? Bueno, el tema de la inflación, ¿no? ¿Cuál es el sentido real? Es decir, porque yo le asigno una intencionalidad que uno naturalmente no comparte, un criterio, una determinación. No creo que sea ni casualidad ni error pronosticar una inflación del 10%. Bueno, a ver. Digo, ¿y a costo de qué se llega a ese 10%? Claro. Porque si uno se agota todo, se acaba todo, no se consume más nada de nada, hay una depresión absoluta, claro, probablemente baje eso, ¿no? Claro, uno puede pensar en la paz de los cementerios, ¿no? Claro, estamos hablando del menos del 1% por mes. Exactamente. Si uno quiere paz, tristemente... Sí, ahí hay silencio, ahí no hay ruido, no hay bien. Nadie se mueve, nadie perjudica, nadie molesta, nadie ¿no? hace nada. Obviamente estas doctrinas que ya están perimidas en el mundo. Mira, esto es importante, Pablo, porque la gente creo que ya se está dando cuenta. No estamos en presencia de novedades increíbles en materia doctrinaria. Son cosas ya pasadas, la Argentina la experimentó. Entonces, cuando uno quiere sujetar la inflación, anclándola, por ejemplo, por un lado supuestamente al tipo de cambio, ¿no? Y por otro lado a la emisión monetaria, ¿qué es la emisión monetaria? La gente lo entiende. Que haya plata en la calle. Y nosotros nos damos cuenta que no hay plata en la calle. Hay poca plata en la calle. Es decir, no está la dinámica monetaria acompañando el déficit fiscal y el tipo de cambio. Es un combo raro, que no lo vamos a hacer técnico para que el público lo entienda. Bien, sí, claro. Pero es muy sencillo. Si la Argentina no exporta rápidamente, estamos casi 4.000 millones de déficit por primera vez en la historia argentina. El peor de todo, ¿no? El peor de la historia. De la historia. Si uno puede tomar Rivadavia, si quiere. El que vos quieras. O Roca, cualquiera de esos presidentes. El que vos que se te ocurra elegir, te vas a encontrar. ¿Qué quiere decir? Que no ingresan divisas. Claro. ¿Las divisas para qué sirven? Fundamentalmente para hacer sostener el proceso productivo, con aquellos productos que se necesitan, y para pagar la deuda. Entonces, si no tenemos recursos genuinos, ¿cómo va a seguir funcionando esta financiación? Muy simple. Aumenta la deuda externa, aumentan los impuestos, aumentan las tasas de retorno al exterior y vamos a estar pagando entre 22 y 25.000 millones solamente de intereses en dólares. Más los intereses en pesos. Sí. Los intereses en pesos para acá y los intereses en dólares para los servicios de la deuda, que no es capital que vamos a cancelar. Para nada. Nada de capital. No, acá pensar en cancelar capital es una verdadera fantasía. No es un problema de optimismo, ¿eh? No es que hay que ser optimista o pesimista. Es una fantasía económica. Es muy parecido en ese sentido, desde el punto de vista estructural, económico, a lo que pasaba en el 2001, en esa crisis. Por supuesto, es muy parecido. El modelo en sí es el mismo, los personajes en general, también, las personas son las mismas. Lo que ha cambiado mucho, por lo cual para mí es más negativo, el mundo. Claro. Todavía el mundo del 2001 era un mundo donde no había una guerra comercial tan importante como hay ahora. No había tal proteccionismo como hay ahora. Claro. Es decir, que nosotros en el sentido económico externo vamos en contra de la ola del mundo. Sí, incluso de Trump, que era el cuco tremendo, Trump está haciendo lo que uno esperaría que se hiciera aquí, ¿no? Vaya a ver el biodiesel, vaya a ver alguna... Y además nosotros nos informamos de Trump porque parece ser que la única noticia importante para muchos medios es Trump. Hay que ver qué está haciendo China, India. Claro. China no está abierto a todo el mundo espontáneamente y demás. No. Para nada. Fíjate cómo está cayendo el comercio internacional con Brasil. No es tan sencilla la cosa. Es decir, es un mundo diferente que agrava las condiciones probables de esa etapa. ¿Cuál es la diferencia sustancial? Es que todavía el sistema financiero está sólido y que muy buenas cosechas pueden ayudar a sostener algún nivel de gasto público. Pero si se mantiene este déficit presupuestario tan grande, si los intereses crecen y si no hay inversión productiva que genere trabajo,
técnicamente, ¿sí? No es un problema de voluntad, ¿entendés? Sí, es técnico, es una ecuación. Es una cuestión técnica. Sí, Ahora, a mí lo que me extraña es que muchísimos economistas, muchos de ellos de renombre, están diciendo que ahora sí están las bases sanas de la macroeconomía. ¿Y cuáles serían las bases sanas de la macroeconomía? Le hemos quitado las retenciones a los únicos que generan realmente dólares. Hemos aumentado las tarifas de una manera que no se sabe si van a terminar siendo verdaderas inversiones productivas. Estamos endeudados tremendamente. Es decir, no hay todavía motores serios de la economía que puedan augurar un crecimiento sostenido y mucho menos con distribución justa de la riqueza, ¿no es cierto? Porque si el problema va a ser crecer, pero crecer con deflación, entre comillas, y con pérdida de puestos de trabajo. Mira, la Argentina creció tremendamente en la década del 90. Tuvo estabilidad de precios como nunca, hasta deflación. Sin embargo, con un Producto Bruto que crecía y con estabilidad de precios, hasta deflación. Acuérdense ustedes que en la Argentina había precios que un año después valían menos, ¿se acuerdan de esto? ¿No? Por eso la gente no podía vender. Sí. En esas condiciones, la Argentina perdía puestos de trabajo, se llevó al 20 y pico %. Desguazó el Estado. Desguazó el Estado y generó la pobreza más seria y la diferencia social más seria en la historia contemporánea. Es decir, no siempre los procesos de superestabilidad de precios, de endeudamiento y de supuesto crecimiento significan mejor vida para la población argentina. No siempre. Por el contrario, muchas veces significan un perjuicio. Daniel, ha sido un gusto como siempre. Muchísimas gracias. Muy claro y muy didáctico. Gracias a ti. Lamentablemente es lo que hay. Es lo que hay. No hay que perder la esperanza. No, yo siempre tengo esperanza. Pero además de que, siempre es mejor saber que no saber. Por supuesto. Y además tenemos los argentinos la ventaja de que tenemos elecciones muy pronto. Hay ve, posibilidad. decide. En democracia se puede plantear una rediscusión a través de conformar el Congreso de otra forma. Y decide. Es decir, hay maneras, ¿no? Desde ya. Por eso no hay que perder la esperanza. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos va a estar aquí el doctor Roberto Zuckerman. Ya venimos. Muy bien, estamos con Roberto Zuckerman. Estamos viendo en la pausa algunas cuestiones vinculadas a la ciudad, de las que vamos a hablar más adelante seguramente, porque hoy el tema que lo convoca, más adelante hoy o más adelante también en otros programas, ¿no? Gracias por venir, Roberto. No, por favor, a ustedes. Está relacionado con la cuestión previsional, con el tema de las pensiones, de lo que se le otorgaba por derecho y ya estaba consagrado, establecido, la vida ordenada en torno a esa estructura presupuestaria, de saber que el día 3 o el día 4 estaba depositado, y un anuncio que hizo en su momento el gobierno, que más que un anuncio, una concreción, que fue retirar esas pensiones a decenas de miles, centenares de miles de personas que, como decíamos, tenían armado y estructurada su vida, ¿no? Bueno, después hubo una suerte de, por lo menos desde el punto de vista declamativo, de retroceso, de que se iba a dejar sin efecto todo lo que se dijo, esta hipótesis siempre recurrente de ensayo-error, rectificación del error. Entonces algunos ponderan y valoran que se corrijan los errores. Mal sería que no se hiciera, ¿no? Es decir, el que comete un error es una persona equivocada. El que persiste en el error es un necio. Y es realmente poco aconsejable la necedad para la acción de gobierno. Pero para evitarnos este relato serial, antes de meternos en las noticias de última hora, que es la manera en que el Estado reacciona efectivamente frente a la quita y a los pedidos para que se restituyan esas pensiones, vamos a escuchar lo que decía la ministra Laura Stanley cuando pretendía, hace ya unos cuantos meses, y es un material de archivo que van a ver allí en la pantalla, llevar tranquilidad a todos los beneficiarios de las pensiones por discapacidad, invalidez y demás. Lo vemos. Lo que decidimos fue restablecer todas aquellas pensiones de personas que tienen una discapacidad que por error de aplicación de criterio pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro, que la van a estar recibiendo la semana que viene. Quiero transmitirles la tranquilidad de que van a seguir cobrando esa pensión, de que la van a seguir recibiendo, para que justamente no pasen ni vivan la angustia de saber si sí o si no la van a recibir. Entendemos la necesidad no solo de la pensión, sino como gobierno de atender cada una de las situaciones de estas familias que están atravesando por una situación de discapacidad, personas que tienen derecho a la pensión, que la merecen y que éstas estén bien otorgadas. Bien, bueno, y aunque la ministra Carolina Stanley, ¿no? Que llevarle tranquilidad, de decirle que nada de eso se va a dar en términos, digamos, de quitas y demás. Esto pasó junio, julio, agosto y estamos a septiembre, 100 días. Hay gente que en inmensa proporción no ha recibido ese dinero y no solo
por una cuestión que uno podría decir, bueno, está la traba burocrática en el medio, porque la decisión política está, lo acaba de decir la ministra, a todas luces, de manera inequívoca. Ahora, si vos decís una cosa y después haces otra, la historia es diferente. El Estado está litigando para evitar que la gente vuelva a recibir lo que ya le ha quitado. ¿Es así el panorama? Sí, es así. Hubo muchas presentaciones judiciales a lo largo y ancho del país. Yo personalmente, como abogado, he hecho algunas en la ciudad de Rosario. En el caso nuestro, nos otorgaron la medida cautelar, por lo tanto empezaron a percibir nuevamente el dinero. Recordemos que no es solamente una cuestión económica, sino que es también todas las prestaciones de salud, que se denomina, dentro de un programa que se llama Incluir Salud, que antes era Profe, donde el Estado da la cobertura médico-asistencial a las personas con discapacidad. No solo el depósito del dinero. Y es mucho más dinero el que pone el Estado en las prestaciones de salud que los 4.000 y pico de pesos por mes. Bien. Esto hay que decirlo, por eso es tan importante recuperar la pensión. Completamente la pensión. Exactamente. Bueno, entonces, digo, ahora bien, como estábamos diciendo, mientras dicen públicamente que le devuelven la pensión, judicialmente la pelean con uñas y dientes y no dan el brazo a torcer, y en lugar de decirle a la justicia, listo señores, nosotros ya cumplimos, ya se la devolvimos, esto es historia pasada. Nos allanamos, cometimos un error, que la gente que Claro. tenía la pensión la vuelve a tener en las mismas condiciones, manda a los abogados del ministerio a litigar en todos estos casos. Y a apelar y a poner trabas y a decir que las causas no tienen que seguir como se están pidiendo. Además, en Buenos Aires se pidieron lo que se llaman amparos colectivos, es decir, o acciones colectivas, para tratar de cubrir a todos y que nadie quede afuera. Es decir, si alguien no fue a reclamar con su abogado, supuesto, porque que no quede tiene posibilidad, o porque está limitado en su motricidad, o porque no se le ocurrió, no, claro, que se vea exactamente. beneficiado igual que todos los demás. Sí, ¿no? porque no solamente están las pensiones que se retiraron a mitad de este año, sino que hay casi 100.000 que se habían retirado en el 2016. Es decir, el recorte venía de antes. Bueno, todo esto está judicializado y una jueza, que es la que había actuado en esta causa colectiva, que en principio había dictado un buen fallo porque había resuelto que le devuelvan a todas las pensiones, cuando el Estado apeló, es decir, los abogados de la ministra apelaron, lo que resolvió la jueza fue suspender que le devuelvan, entonces no le están devolviendo hasta que lo resuelva la Cámara de Apelaciones, lo cual es brutal, porque cuando hay un derecho alimentario, cuando hay un derecho humano en juego, lo que hay que hacer es, si uno hace lugar a la medida cautelar y después se apela, empezar a ejecutar esa medida cautelar, que le devuelvan la pensión, Y que le después devuelvan se las ve qué pensiones, ocurre. y después lo seguimos discutiendo. Claro. Y acá la jueza, insisto, que había dictado una buena medida, yo no quiero ser mal pensado, yo me imagino que la habrán apretado un poquito y resolvió, en definitiva, termina borrando con el codo lo que escribió con la mano. Claro. Porque ahora deja todo en suspenso y hay que ver qué resuelve la Cámara de Apelaciones. Pero digo, desde el punto de vista político, lo que yo creo que queda en evidencia es cómo miente la ministra. Es decir, la ministra dice, quédense tranquilos, no pasa nada, y por otro lado, judicialmente están cuestionando que le devuelvan las pensiones. Pero hay una cosa más, Pablo, que es la siguiente. Además de que nosotros estamos tratando de recuperar estos derechos de las personas con discapacidad en la justicia, el ministerio de la ministra Stanley de Desarrollo Social le sigue reclamando y pidiendo documentación y justificaciones a las personas que cobran las pensiones. Y nosotros lo decimos hasta el hartazgo. Las personas que cobran las pensiones por discapacidad la tienen que cobrar solo por el hecho de que el Estado, otro organismo del Estado que es descentralizado, en este caso la provincia de Santa Fe, les otorgó un certificado de discapacidad diciendo que esa persona tiene una discapacidad. Y ya está. Por Es decir, a ver, yo no creo sinceramente que pueda haber muchos casos de personas ricas, de familias adineradas, que tenga una pensión por discapacidad. Podrá haber algún caso suelto. Y si hay alguno, es como el refrán, que más vale que se escape un culpable a condenar a 100.000 inocentes. Pero claro, o sea, quiero decir... Se escapen 1.000 culpables que condenar a Yo un te puedo inocente. asegurar que la injusticia, la crueldad de haber quitado esas pensiones por discapacidad es enorme. Y no queda en esto, porque la semana pasada publicaron en el Boletín Oficial también toda una modificación del Consejo de la Mujer y además de lo que es la CONADIS, que es la Comisión Nacional de Discapacidad, que la disuelven y arman una Agencia Nacional de Discapacidad, toda una cosa distinta. ¿Y yo qué tengo que sospechar? Tengo que sospechar que si hay un gobierno que quita pensiones por discapacidad y después disuelve un organismo para transformarlo en otra cosa y que sacarlo del Ministerio de Desarrollo Social y pasarlo a Presidencia de la Nación, es porque te van a embromar.
Digo, no es porque van a querer profundizar una política social. Porque además uno lo tiene que poner dentro de un contexto. Lo acabo de explicar bien Guida. Digo, este es un modelo de recesión, de enfriamiento de la economía, de pago, digamos, a los fondos buitres, de fuerte endeudamiento, de apostar a la bicicleta financiera y no a la producción. Esto implica desocupación, esto implica ir contra los trabajadores, contra los gremios, contra los derechos sociales de todo. Y esto pasa en todo, pasa en el PAMI, pasa con la quita de cobertura de medicamentos, pasa con el gran aumento de medicamentos, pasa con todo lo que tiene que ver. Mira, hicimos un cálculo de cómo se pierde el poder adquisitivo en la asignación universal por hijo. Digamos, en un año y pico, la asignación universal por hijo impide comprar 15 litros de leche más por mes a una familia. O sea, puede comprar 15 menos que lo compraba con la misma plata hace 2 años atrás. Exactamente. Entonces, ¿aumentó la asignación universal por hijo? Sí, aumentó. Ahora, aumentó tanto el precio del litro de leche que puede comprar mucho menos. Estoy dando el ejemplo de la leche. Lo podría dar con el pan, con la carne o con cualquier otra cosa. Ni hablar de las tarifas, ni hablar de los servicios. Exactamente. Demás, ¿no? Cada vez tenemos menos plata, cada vez nos cuesta más comprar y esto se ve en todos lados. Entonces digo, forma parte de una política global, no es una cuestión aislada las pensiones por discapacidad. No, por supuesto. Ahora, es un sector muy sensible, ¿no? Y yo creo que el gobierno ahí no hizo el cálculo político que suele hacer con los focus group, esto que hizo, ahora cambió su actitud frente al caso Maldonado porque vino Durán Barba y le dijo, mira, esto nos está restando, no por una cuestión de principios, de ética y demás. Y me da la sensación que en esto, del tema de las discapacidades y otras medidas restrictivas, funciona de manera similar. Ahora, la pregunta es, frente a este panorama, frente a esta recurrente actividad, actitud, desde el punto de vista, porque además vos sos candidato y tenemos en un mes elecciones, desde el punto de vista de la reacción de la opinión pública, del pueblo, del votante, del ciudadano, de las personas directamente afectadas, porque afectado está todo, con la inflación, con las tarifas, todos nos tiran por abajo la puerta, el recibo de luz y todo eso y demás. ¿Cómo se explica este resultado primario que hubo en las elecciones? Y si vos creés que eso se redita, se sostiene, se acrecienta o se modifica el 22 de octubre. Yo creo que también depende de nosotros los que tenemos un protagonismo político y que tenemos que explicar o contar o, digamos, transmitir lo que está pasando y quizás a veces no se llega a percibir. Yo creo que lo importante es que se voten a personas de acuerdo a lo que piensan y que uno puede evaluar quién es quién, qué representa cada uno. Entonces, digo, me imagino que las personas que votan en la ciudad de Rosario tienen que saber que los candidatos de Cambiemos en la ciudad de Rosario, en este caso ganó la interna Roy López Molina, representa las políticas del gobierno nacional, digamos, ¿no? Y que, digo, es una circunstancia que tiene que ser analizada, es decir, no es alguien sacado de contexto, digo, él representa a Cambiemos, representa a Cambiemos en la ciudad de Rosario y representa esas políticas. Bueno, plasma en su accionar como concejal o como después quizás pretender llevarlo a la intendencia, esas políticas. Bueno, de nuestro lado está, digamos, analizar lo que sucede, transmitirlo a la población y que después la población vote libremente de acuerdo a lo que considera que es mejor. Pero bueno, digo, a veces no es tan sencillo porque, bueno, el aparato estatal, digamos, y a veces hasta el mediático, hace que a uno le cueste llegar a todos los hogares. Bueno, hay que multiplicar el esfuerzo, multiplicar a la militancia. Nosotros estamos muy contentos porque estamos trabajando todos unidos, todos juntos, en todos los sectores de lo que es el peronismo, de lo que son sectores del campo nacional y popular, y lo que aspiramos es a eso, a poder, digamos, de acá al 22 de octubre, con debates que va a haber públicamente, en los medios de comunicación también, para que bueno, podamos expresar nuestras ideas y que quede claro quién es quién. Si después hay personas que le aprieta el bolsillo, que la está pasando mal, que tiene hambre, que se quedó sin trabajo y vota a los sectores políticos que tomaron esas decisiones políticas para que eso suceda en contra de sus intereses, en contra de su familia, bueno, allá cada uno, digo, cada uno tiene la libertad de elegir. Lo que sí, que voten sabiendo qué es cada cosa. Sí, ¿no? Y además con un componente que se le agrega, porque de ninguna manera, y esto lo conversaba con otros candidatos de otras fuerzas, el componente nacional, esto que estás expresando. Bueno, después hay un aditamento que es la cuestión de la ciudad de Rosario, la visión que se tiene
de lo que deben ser los servicios, de lo que debe ser el espacio público, la asignación presupuestaria y demás, que no digo que sea posterior en la elección, probablemente sea simultánea, pero de ninguna manera se puede municipalizar, ¿no? Veía la semana esta que comenzó el lunes, el mismo lunes, que el intendente de Rafaela, Castellano, prefiere tomar distancia de la lista porque ahora está Rossi con Rodena, pero él antes apoyaba a Rodena, entonces se quiere enfocar exclusivamente en los concejales de la ciudad de Rafaela, como si eso fuese posible, ¿no? No, bueno, indudablemente también hay un contexto local. Yo respondí a tu pregunta en relación a lo que es Cambiemos. Supuesto, sí. Indudablemente hay una dinámica local y propuestas locales. Los concejales, en definitiva, también representamos a los rosarinos en lo que tiene que ver con la gestión municipal y tenemos también muchísimo para decir de la actual gestión municipal. Creo que va a ser interesante, justamente, insisto, poder exponer en estos días las ideas de cada uno. Así lo haremos. Gracias por venir, Roberto. No, por favor. A ustedes les agradecemos que nos hayan acompañado. Mañana, como siempre, a partir de las 13:30, cuando termine el noticiero, estamos aquí con los días contados. Hasta pronto.